Vino Jesús del desierto y entró en Nazaret, donde se había criado. Se le dio a leer el libro, como se acostumbraba. Y dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y a poner libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Comenzamos estos estudios, o seguimos con estos estudios, de Jesús y los enfermos. Tiene como propósito de informar de la capellanía evangélica en el Hospital Universitario de Jerez, de aprender, de enseñar con relación Jesús y los enfermos, y los testimonios de los voluntarios. Nos encontramos hermanos que nos preguntan: ¿cómo puedo ser yo voluntario del hospital? ¿Tengo que hacer alguna formación? ¿Tiene algún compromiso el voluntario? ¿O puede ir cuando quiera? ¿Se lleva algún registro del voluntario de la labor que hace en el hospital? Estas preguntas y algunas más me encuentro con ellas, y me gustaría que en esta parte de información de estos vídeos pues aclarar algunas de ellas. ¿Cómo formar parte de este equipo de voluntariado? En primer lugar, se necesita sentir un deseo por orar y visitar a los enfermos. Uno lleva su vida y se entera que hay personas enfermas o pasa por el hospital y uno ya está orando. Siente ese deseo de orar, de interceder. En segundo lugar, ser seguidor de Jesús, es decir, cristiano, con una experiencia con Dios y miembro de una iglesia, que pertenezca a la iglesia, a la fraternidad de pastores de dicha ciudad, que pertenezca al consejo de la provincia, que pertenezca también la iglesia al consejo evangélico de la comunidad de Madrid, de Andalucía, o de Madrid, o de otra provincia, claro, y la iglesia pertenezca a la Ferede, la identidad que nos representa la iglesia evangélica frente al gobierno. Recibí una formación del área social del consejo evangélico de dicha comunidad, donde se da 2 cursos y te capacita, te da unas credenciales, te da un diploma y ya te puede incorporar a la capellanía. Habla con el capellán solicita tu bata y tus credenciales y ya va a pertenecer a dicha capellanía. En cuarto lugar, te tiene que adaptar a la capellanía del hospital. Si es Jerez, Jerez. Si es Almería, Huelva, Sevilla, Granada o diferentes sitios, te tienes que adaptar, porque en cada capellanía habrá como unas normas, unos protocolos que tenemos que seguir llevando a cabo. Es decir, en primer lugar, el voluntario tiene un compromiso, se tiene que comprometer una vez a la semana a ir al hospital. Tiene un tiempo de oración, conocer el hospital, visitar al enfermo si lo hay. En segundo lugar, hay un compromiso a asistir a la reunión una vez al mes. En ese compromiso pues están estas clases que se informa. El voluntario da información sobre su trabajo durante ese mes, donde lleva
cada vez que va lleva una hojita donde se registra el mes, el día, la hora de entrada, la hora de salida del hospital, el servicio que ha realizado y la habitación donde ha visitado al enfermo. Hemos visto, en el fondo, tenemos un texto muy claro, y es que Jesús cuando vino y había sido ungido, había sido apartado para predicar el Evangelio, pero al mismo tiempo para sanar a los quebrantados de corazón. La vida a veces es injusta y el corazón sufre, va sufriendo y se rompe o se hace pedazos. Emocionalmente estoy hablando, aunque físicamente también ocurre lo mismo, pero emocionalmente. Y el corazón tiene que ver con el alma, pues Jesús ha venido a sanar esa alma quebrada, rota, en 1000 pedazos. Jesús viene para sanar el corazón quebrantado, para liberar al cautivo del pecado, de la muerte, es decir, darle la salvación y la vida eterna. Dar vista al ciego, sanar el cuerpo y liberar al oprimido mental de cualquier sometimiento que pueda estar viviendo, es decir, la mente. Jesús va a tratar el alma, el espíritu, la mente y el cuerpo. Y esto lo estamos viendo poco a poco a través de estos vídeos, de los pasajes que nos podemos encontrar Jesús y los enfermos. Siempre la enseñanza de estos vídeos está ubicada en relación al hospital, a la enfermedad y a Jesucristo. ¿Para qué? Para aprender cómo las personas se acercaban pidiendo ayuda a Jesús en su enfermedad, cómo Jesús respondía a dichas personas sanando sus enfermedades. Nosotros estamos aprendiendo que cada enfermo es una escuela, cada familia otra, y de ahí que tenemos que tener una base bíblica, un compromiso con las Escrituras, para que cuando vayamos a ver y a visitar al enfermo, demos esa palabra de confianza, de seguridad y de esperanza al enfermo. El enfermo está vulnerable por medio de la enfermedad. La enfermedad toca su cuerpo, toca su mente, toca su alma, toca su espíritu y visita el desánimo y algunos hasta la desesperanza y el miedo y el temor. De ahí de compartir estos estudios para que estemos preparados para dar una palabra de aliento, de ánimo, de consuelo en cualquier circunstancia que nos podamos encontrar en el hospital. El hospital es un lugar de sufrimiento, dolor, desesperación, pero también es un lugar de alegría, porque las personas se sanan, las personas vuelven a la vida normal. La madre da a luz a un hijo y hay gozo en su corazón. Hoy nos encontramos con un pasaje de un hombre apartado de la sociedad, enfermo, con un destino fatal en su cuerpo y al final la muerte. ¿Cómo actuó Jesús? Lo vamos a ver en Marcos capítulo 1, del 40 al 45. Ahí aprenderemos algunas cosas que nos va a ayudar a llenar nuestro caudal, nuestra alma, nuestro espíritu, de enseñanza para ser útil con los enfermos y con los familiares. Dice la palabra: vino a él un leproso, rogándole, hincado de rodillas, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y lo tocó. Y le dijo: quiero ser limpio.
Así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces le encargó Jesús rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo: mira, no diga a nadie nada, sino ve, muéstrate a los sacerdotes y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó, para testimonio de ello. ¿Qué hizo él? Pues mira, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera de los lugares desiertos. Venía él de todas partes. Aquí en este texto tenemos dos personajes. Uno es el leproso, otro es Jesús. Vemos cómo actúa el leproso, la actitud del leproso. Nos dice así en el texto que vino un leproso, se hincó de rodillas delante de él y le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Vemos en el leproso que hay una certeza, una convicción de que Jesús lo podía sanar. Seguramente este leproso había oído de la sanidad de la mujer, de la suegra de Pedro, cómo Jesús se acercó, la tocó, la levantó y la fiebre desapareció. Seguro que había oído de que le llevaron una multitud de enfermos de diversas enfermedades y Jesús, diciendo la palabra, tocándole, muchos de los enfermos eran sanados de diversas enfermedades. Seguro que había oído cómo liberaba a los que estaban poseídos por demonios. Seguro que había oído hablar del ciego que le había devuelto la vista, sanado. Entonces él fue y dice que rogándole, se hincó de rodillas: si quiere, puedes limpiarme. Aprendemos del leproso una actitud muy positiva, y es la certeza, la convicción de que Jesús puede sanarlo. Cuando nos acerquemos a los enfermos, debemos de ir con toda esa seguridad y certeza de que Dios escucha nuestra oración. Y conforme, como el Señor dijo muchas veces, conforme a tu fe, seas sanado. Pero Jesús, el leproso también le dio el beneplácito a Jesús de que él decidiera en su sanidad: si quieres, puedes limpiarme. No le dijo: sáname, sáname. No, si tú quieres, me puedes limpiar. Una actitud de respeto, de reverencia y de reconocer la autoridad y la soberanía de Jesús frente a la enfermedad. Porque también el leproso había oído que muchos de ellos eran sanados, pero otros no eran sanados. Entonces la voluntad de Jesús estaba en sanar a uno o no sanarlo. Por eso el leproso lo tenía esto bastante claro, que nosotros seamos prudentes a la hora de orar por las personas. Porque a veces decimos: el Señor te va a sanar, te va a sanar, te va a sanar, y a lo mejor la voluntad de Dios es tener a esa persona en esa enfermedad toda su vida, para testimonio del mismo Jesús. Dios tiene dos formas de sanar. Una, decir la palabra, tocar, la persona es sana, como le pasó al leproso, fue limpio. O cuando la persona entra en una enfermedad, es como si entrara en un pozo profundo. Jesús le echa una cuerda y lo va sacando de esa enfermedad poco a poco, aunque incluso muera de la misma enfermedad, pero lo va sacando emocionalmente, lo va fortaleciendo en su fe, en su ánimo, aportándole la alegría, el gozo y la felicidad en medio de la prueba y en medio de la dificultad. Eso le ocurrió a Manoli. El Señor no la sanó de Parkinson, pero le daba cada día, por su misericordia, le daba cada día ánimo
alegría y fortaleza para poder llevar la enfermedad y ser de testimonio a todas las personas que la oían. Porque aunque estaba enferma de una enfermedad incurable, ella daba testimonio de Jesús, como Jesús estaba con ella, cómo le ayudaba, cómo la fortalecía y cómo le ponía cada día cánticos nuevos. Tenemos que aceptar la voluntad del Señor y cuando llegamos al paciente a orar, tenemos que explicarle las cosas y ser muy prudentes para que no demos promesas que después se vengan abajo. Oremos al Señor con fe y dejemos al Señor, como dice la palabra, encomienda al Señor tu vida, confía en Él y Él hará. Nosotros oramos, una vez que hemos orado, descansamos en la oración, en Jesús, empezamos a confiar en Él, en su soberanía, que Él va a actuar lo mejor para con esa persona. Él hará. Él hará. Así. En segundo lugar, podemos ver la respuesta de Jesús. Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Y le dijo, quiero ser limpio. Jesús, antes de decirle quiero, dice que extendió la mano y le tocó. Tocar a un leproso era contagio seguro. Jesús se estaba identificando con el leproso. Por eso, como dice el texto, llorad con los que lloran. Está uno contento, haga alabanza. Está uno triste, ore al Señor. Y extendió la mano, le tocó y le dijo, quiero. Esta expresión tan fácil, en una palabra, quiero, tiene una profundidad tremenda. Porque ¿para qué había sido ungido el Señor? En primer lugar, para dar buenas nuevas a los hombres, a las personas. Pero en segundo lugar, sanar al quebrantado de corazón, dar vista al ciego, liberar al cautivo y darle libertad al oprimido. Si Jesús había venido para eso, ahora era una oportunidad de mostrarlo. Por eso le dijo, quiero. Y en segundo lugar, al pronunciar la palabra, ocurrió el milagro. Esa carne que se estaba cayendo se recuperó y fue limpio de la lepra. Limpio de la lepra. Así que cuando Jesús habló, dice que la lepra se fue de aquel y quedó completamente limpio. Fue sanado. Es la otra parte que nos toca de orar por fe, porque el Señor nos ha apartado con un propósito. No estamos en esta capellanía por estar. Es porque Dios nos ha llamado, nos ha hecho sentir ese deseo de orar por los enfermos, de visitar a los enfermos en un primer lugar. En segundo lugar, nos ha mostrado la necesidad de participar en esta capellanía, recibiendo esa formación y entrando en esa adaptación de asistencia una vez a la semana, una vez al mes, en la reunión mensual y en las reuniones o la asistencia cada semana. Entonces nos ha apartado con ese propósito. Lo tenemos que tener claro. En este servicio se necesita un llamamiento específico, porque es un sitio de dolor, de sufrimiento, de lágrimas, de muerte. Y de ahí que necesitamos una convención segura cuando nos acerquemos a los enfermos, como la tenía el mismo Jesús y como la tenía el mismo leproso. Esa certeza y esa seguridad. En tercer lugar, aprendemos la gran lección. La lección del leproso. Cuando fue sanado, Jesús le dijo que fuera al sacerdote. Mira, no diga a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece la purificación que mandó el mismo Moisés. ¿Qué hizo él?
él cogió y fue y lo publicó por todo el sitio. Y lo divulgó el hecho, cómo Jesús lo había sanado. ¿Qué es lo que le había hecho? ¿Cómo lo había sanado? ¿Es malo publicar eso? ¿Es malo hablar de Jesús? No es malo. Lo único que no era el momento. Jesús le mandó que fuese como la ley, como Moisés le había mandado, que fuera el sacerdote, porque el sacerdote tenía que confirmar que estaba limpio de lepra. Tenía que ir al sacerdote, el sacerdote verlo, le mandaba que se lavara, bien lavado, buen lavadito. Segundo, que se limpiara de todo el vello del pelo, la cabeza, pecho, todos lados donde tuviera vello, y estuviera 7 días a la puerta de la tienda de su casa. 7 días, para ver si brotaba la lepra de nuevo o no. Si a los 7 días no brotaba la lepra, tenía que ir al sacerdote otra vez. Y el sacerdote confirmaba que estaba limpio. Y tenía que ofrecer por la purificación lo que mandó Moisés, una tórtola, palomino, lo que fuera. Y desde ahí quedaba completamente limpio y en libertad para poder relacionarse con los demás. Ahora sí podía hablar de Jesús. Ahora podía hablar del poder de Dios. Ahora podía hablar de la experiencia personal con Jesús. Ahora sí podía compartir y divulgar el milagro. Pero antes no. Antes tenía que cumplir con unas normas, con unos protocolos que estaban establecidos en la ley y que no se lo podía saltar. De tal manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba alrededor y la gente iba a buscar a Jesús. Aquí tenemos una gran lección con relación al voluntariado, a los capellanes del hospital. Y es que el hospital, al ser un lugar especial y haber muchas personas vulnerables, hay unas normas, hay unos protocolos que tenemos que seguir al pie de la letra. Por eso la importancia de asistir a cada reunión. Es una vez al mes, lo que se tarda es una hora y algo. Somos puntuales 1 hora, suficiente. O de escuchar estos vídeos. Dice la palabra que ya Jesús no podía entrar. Tenemos testimonio ya de hermanos que han llegado a los hospitales, que se han creído que aquí es una fuente de evangelización. Han repartido el Nuevo Testamento por todas las habitaciones. Le han llamado la atención y le han dicho que no podían ejercer allí la capellanía. ¿Por qué? Porque se saltaron las normas. Hay unos acuerdos marcos entre el Consejo Autonómico de Andalucía y la Junta de Andalucía que tenemos que llevarlo a cabo. Y dentro de ese acuerdo, pues tenemos que el enfermo nos tiene que solicitar su asistencia. Nos tiene que permitir a nosotros que vayamos y lo atendamos. Si no nos permite, nosotros no podemos ir a las habitaciones y compartir. Entonces, este protocolo lo tenemos que llevar bien clarito. Por eso estos vídeos y las reuniones tienen ese propósito de informar a los creyentes de que soliciten la asistencia del capellán evangélico. Me llaman, voy y si veo que la persona se le puede hacer un seguimiento por los voluntarios, pues van pasando los voluntarios el día que tenga establecido. Si la persona está en la UCI o la persona está muy grave, que no quiere que la familia le visite los voluntarios, pues nos tenemos que sujetar a él o a la familia. Es una norma, es un protocolo, es una voluntad que tenemos que aceptarlo. ¿Para qué? Para que Jesús, a través de nosotros, se pueda pasear por todos los lugares del hospital. Tenemos esa libertad. Vamos, oramos, intercedemos por los enfermos, intercedemos por los profesionales.
Deseemos por los trabajadores, por los administrativos. Estamos orando ahí estamos recibiendo una carga de parte de Dios, un peso en la oración. Después vamos a la entrada, vamos a urgencias, vamos a oncología, vamos al hospital de materno, vamos por los pasillos, vamos conociendo a personas, vamos informando de nuestros servicios, vamos compartiendo el por qué estamos allí. La verdad que tenemos que dar gracias a Dios que estemos en este lugar, que tengamos bata, que tengamos credenciales, que tengamos el respaldo del director, de la subdirectora del hospital. Aprendemos las normas para llevarlas a cabo, para que Jesús siga haciendo la obra a través de los enfermos. Nos acercamos a los enfermos, lo escuchamos. Al escucharlo, nosotros sabemos ya y estamos en una actitud de oración con el Señor. Por eso cuando vamos los voluntarios y vamos los capellanes al hospital, tenemos que ser prudentes, como fue este hombre, y en una actitud de oración, una actitud de intercesión por los enfermos. En esos momentos hay cirujanos que están operando, enfermos que están recibiendo diagnósticos, enfermos que están recibiendo el tratamiento, familiares que están rotas, su corazón hecho pedazo por la noticia que ha oído, porque hay personas que están en los últimos momentos. Vayamos al hospital con esta actitud. Y mientras vamos por el pasillo hacia la habitación, o mientras vamos paseando, vayamos intercediendo, vayamos orando. No nos llevemos nuestros problemas ni nuestras dificultades al hospital. Tú imaginas que dos voluntarios van andando y van compartiendo cosas, pues mira, pues mi niña, pues mi esto, pues mi lo otro. O van diciendo cosas que no tienen nada que ver con el hospital. Cuando llega el enfermo, ¿qué actitud vas a tener? Ahora, si tú vas orando, tú vas intercediendo, el Espíritu ya te va preparando, te va dando ese discernimiento para escucharlo, para orar por él, para atender a la familia, y seguro que va a ser de más bendición. Por eso los voluntarios, los capellanes, tenemos que tener esa actitud cuando estemos en el hospital. Tenemos un tiempo de oración y un tiempo donde compartimos también nuestra experiencia o incluso nuestras cargas antes de orar. Por eso cada mañana o estoy yo o está Mari Carmen para poder orar y poder interceder por los enfermos. Es el momento también que tenéis para poder compartir vuestras cargas, vuestros deseos, vuestras ilusiones. Y una vez que salgamos de la oración, ya tenemos que ir con un sentir, con un deseo de intercesión, de orar. En ese espíritu de oración es cuando el Espíritu de Dios nos revela la situación del enfermo y la situación de la familia. En esa conexión y en esa relación con Dios. Seamos sencillos, seamos humildes y aprendamos de este hombre cómo se acercó a Jesús, dándole el lugar que mostrara su soberanía en su enfermedad, pero como Jesús había venido para sanar, lo sanó, pero le dio ese margen. Señor, decide tú, si quieres, tú me puedes limpiar, si no me puedes dejar así. A veces es lo difícil, quedarte así, con la enfermedad. Pero Jesús lo sanó. En segundo lugar, la gran lección, obedecer la palabra. ¿Por qué este hombre no obedeció? Seguro porque no conocería la ley de Moisés, no conocía los protocolos, no conocía las normas. Si tú no vienes a las reuniones, si tú no estás en el hospital, tú no conoces los protocolos, no conoces las normas, no conoces la información que estamos dando cada mes, no conoces esa actitud de oración en el sentido por el hospital. Entonces, ahí donde nos enseña este leproso esta gran lección.
para que nuestra capellanía siga adelante. Podemos ser de bendición o de obstáculo. El Señor nos llama a aprender y aprendemos a no ser como el leproso, a no publicar cuando no tenemos que publicar. Cuando tenemos que obedecer y ya llegará la hora de publicar. Seguro que Dios te va a dar la oportunidad de poder compartir a Jesús, poder compartir tu experiencia y poder compartir los milagros que Dios ha hecho en tu vida. Primero, dándote la salvación. Segundo, sanando tu corazón quebrantado. Tercero, liberándote de una mente oprimida. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y en tercer lugar, tu experiencia con Jesús y la sanidad de tu cuerpo. Es de gran bendición y está siendo de gran bendición porque cuando nos acercamos al director del hospital, siempre nos dice qué buena labor estáis haciendo. Nos acercamos a la jefa de ciudadanía, su directora del hospital, y nos dice lo mismo. Y es porque hasta aquí estamos llevando muy a rajatabla las normas y los protocolos y el comportamiento en el hospital. Y al mismo tiempo estamos teniendo una gran oportunidad de hablar de Jesús, pero a su tiempo y a la forma que se ha acordado. Que Dios te bendiga grandemente y pasamos a escuchar los testimonios, la experiencia de estas hermanas. Estamos grabando estos vídeos y te animo a que le des al like y que dejes tu comentario, que dejes tu experiencia, porque tiene como propósito de que otros voluntarios lo escuchen y aprendan del camino que nosotros llevamos recorrido en el hospital. Hasta aquí llevamos 1 año y 7 meses. Hemos asistido a 72 personas que nos han solicitado en este año 2023, desde enero hasta septiembre. Hemos hecho seguimiento a cada persona y es bueno que tú dejes tu comentario en este audio en YouTube. Tus palabras, las que tú tengas, déjalo, porque así al mismo tiempo, ya que este voluntariado se requiere de dar testimonio, de compartir la experiencia, por eso grabo los audios, los vídeos a cada uno de vosotros, porque necesitamos estar puestos al día para compartir con los enfermos y con los familiares. Y de ahí, si deja el comentario, pues será una plataforma de experiencia donde tú te irás formando en compartir comentarios que te ayudará a la hora de compartir tu experiencia. Dios te bendiga y damos paso a escuchar los testimonios de estas hermanas. Bendiciones. Nos encontramos otra vez en el Hospital Universitario de Jerez, una sala que solemos usar para orar. Cada día que venimos a visitar a los enfermos, pues dedicamos un tiempo para presentarlos. Sabemos y entendemos la importancia de la oración, como nos dice la palabra. La oración del justo puede mucho, y si hay alguien enfermo, pues que llame al capellán, llame al pastor, llame a los ancianos y oren por él. Nosotros creemos en la oración porque la palabra nos dice que todo lo que pida, creyendo, lo recibiré. De ahí tenemos esta buena costumbre de acercarnos a esta sala y antes de atender a los enfermos o de dar una vuelta por el hospital, es de encomendar a Dios a cada enfermo y a cada persona que trabaja en este hospital. En esta mañana me encuentro con voluntarias que están ejerciendo este servicio y le voy a ella qué es lo que le ha movido a estar aquí en el hospital y cuál es su experiencia personal. Quería preguntarle a la hermana por su nombre y cuál es tu experiencia aquí en el hospital y qué es lo que te ha movido a ti a estar aquí para el servicio de los enfermos. Pues yo soy Encarna, muchos me conocen, y deciros que yo desde hace muchos años siento
siento este servicio porque antes de que hubiera este ministerio, ¿no? Pues ya con Mercedes nosotros lo hacíamos, íbamos al sanatorio de Santa Rosalía. Muy bien. Y cuando no había nada y la verdad que fueron unos tiempos muy buenos también, pero de mucho sufrimiento porque no había esta libertad que hoy tenemos, y damos las gracias al Señor porque nos ha abierto esta puerta, y deciros y animar a otros hermanos que lo hagan, porque el Señor está contento con nosotros. Amén. Porque el Señor dice que lo que hagamos por cualquier persona es como si se lo hiciéramos a Él. Y además sentirnos con esa satisfacción y ese beneficio que nos da el Señor después de hacer este servicio, es un tesoro tenerlo en nuestras vidas. Porque nuestras vidas están llenas de muchas cosas, de mucho sufrimiento, pero nada de eso nos aparta para hacer el bien a los demás. Amén. Así que por eso le doy gracias al Señor por poner este sentir en nuestras vidas. Y animo a todos los hermanos a que lo hagan. Que Dios bendiga. Muy bien, muy palabras muy confortables, que conforta y que anima a otras personas también que se apuntan a este voluntariado. Está aquí también con nuestra hermana, que la suele acompañar en los miércoles por la mañana, tiene su fecha. ¿Y qué tal, tu experiencia? Hola, soy Mercedes y como bien decía Encarni, es un sentir que puso el Señor hace muchos años. Yo creo que al principio de convertirme, ¿no? Porque es un mandamiento de Dios, ¿no? Que visitemos a los enfermos, a las viudas, y ese sentir pues lo puso en mi corazón desde el principio, y la verdad pues siempre lo he hecho y es confortable, porque dice que cuando tú lo haces a los enfermos es como si se lo estuviera haciendo a Jesús. Amén, Y bueno, así es. Jesús hace tantas cosas en nuestras vidas que cómo no les voy a dar ese poquito de mi tiempo, que en verdad quien sale bendecido eres tú. Porque estás haciendo la voluntad de Dios y porque Dios te bendice a través de estas personas que vas a visitar. Y ellos están bendecidos porque están con tantas necesidades, están con temores, están con dolores, están con miedo, ¿no? Y si puedes aportarle algo, ¿no? Qué bendición, ¿no? Qué bendición. Poder ser un instrumento que Dios utilice para poder bendecir a otros. Pues muy bien, muy bonitas palabras. Pues tenemos también aquí a una voluntaria que comienza hoy día, en este día, su primer día de voluntariado. ¿Qué tal? ¿Cómo está siendo tu experiencia y qué es lo que te ha movido a estar en este servicio? Sí, hola a todos, mi nombre es Margarita y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con vosotros porque veo la sensibilidad de mis hermanas en su servicio a los enfermos. Y bueno, te diré que veo el mundo tan falto, ¿no?, de empatía, tan falto de amor al prójimo, que si nosotros no, como cristianos, no tomamos ese reto de venir a estos lugares y ponernos en los zapatos de otros, ¿no?, los que están sufriendo, los enfermos, sí, que tanto como aquí hay muchos alrededor del mundo, pero si Dios nos pone en nuestro corazón el deseo de poderlo servir a Él a través de este voluntariado, creo que es algo muy especial. Es como, para mí es como un honor, ¿no?, que el Señor me lo permita hacer. sí. Y creo que muchos de los que nos están escuchando saben la necesidad que hay alrededor del mundo de poder ayudar a los demás, porque nosotros tenemos que dar el primer paso, de dar el ejemplo, ¿no?, de amor al prójimo, aunque generalmente no lo hacemos, pero el mundo, como lo repito, está así y tenemos que hacerlo. Yo en lo personal tengo a mi madre, la cuido, ella tiene demencia, y bueno, me pongo a verla a ella y digo yo, Dios mío, si yo doy esto por ella, puedo darlo por muchas personas más. Qué bien. Tenemos casos en nuestras familias, tenemos amistades que sufren, así que mi deseo es ese, a poder ayudar y darle un poco de amor a las personas, ¿no?, y poder aprender de todas ellas, porque de verdad ellos tienen mucho tiempo y experiencia en esto, y bueno, y animo a los demás también que puedan hacerlo, tal vez si no es aquí, en otros lugares,
en donde sea, pero es importante que podamos amar a los demás. Muy, Es un segundo gran mandamiento, ¿no? muy bien, veo de que está muy segura, está muy, No, estoy muy contenta. muy convencida de Es un poder... reto. Desde el Hospital Universitario de Jerez de la Frontera me dirijo a vosotros que estáis escuchando estos estudios con la idea de informar sobre la capellanía evangélica e enseñar sobre Jesucristo cuando Él estuvo con los enfermos aquí en Palestina en su tiempo. Y al mismo tiempo poder compartir los testimonios de cada voluntario que vienen a este lugar, que han recibido un llamamiento personal de parte de Dios, que van a dedicar su vida, una parte, a atender a los enfermos, a venir a este lugar a interceder. El vídeo, o los vídeos, tiene ese propósito, primero de informar. ¿Informar de qué? Informar sobre la capellanía evangélica en el hospital, personal del hospital, al mismo tiempo a los hermanos de la iglesia, a los pastores y todo lo que está relacionado con la capellanía evangélica en Andalucía. En segundo lugar, las enseñanzas de Jesús con los enfermos. Jesús trató, sanó a multitudes de enfermos y dentro de ellos, en cada uno de ellos aprendemos muchas cosas. Nosotros nos acercamos a los enfermos, los vemos postrados en la cama y de ahí que tenemos que darle una palabra de confianza, de seguridad y de esperanza. Sus corazones la enfermedad lo turba y se rompe. De ahí darle una palabra de ánimo, de consuelo y de ayuda para que su mirada esté puesta en Jesús. Ese es el propósito de conocer cada texto en las Escrituras, donde Jesús se encuentra con los enfermos, se encuentra con los que están poseídos por el diablo y los libera. Y al mismo tiempo de testimonio. Cada hermano, cada voluntario, cada voluntaria va a compartir su experiencia con relación al hospital, los enfermos y su vida personal. Que sea de bendición para tu vida pueda ser enriquecida con la palabra de Dios y al mismo tiempo respaldada con la oración. Bendiciones, que Dios te bendiga.